Hola, yo soy Héctor Bliss y en este video quiero hablarte sobre la actualización de Next 13, la 13.4. Quiero recorrer junto a ti cada uno de los puntos del App Router que ahora está en versión estable, revisar cuáles son los cambios o qué es lo que ahora tenemos que hacer con la carpeta App con respecto a los componentes de servidor de React, los layouts y las rutas anidadas. Se ha simplificado el data fetching, que de por sí ya era fácil con Next. También tenemos acceso al streaming y el suspense, que son herramientas que han estado con React hace ya algún tiempo y que no hemos podido usar al 100% principalmente por cómo usábamos React. Y de paso ver qué herramientas nos ofrece ahora la versión estable para trabajar con el SEO. Si quieres estar al día de lo que tiene Next 13.4 para ti en menos de 10 minutos, pues acompáñame. Bueno, lo que más me interesa ahora mismo es ver si al crear un proyecto nuevo en Next, el App Router se vuelve ya la forma de trabajar por default o a lo mejor sigue siendo secundaria. Entonces vamos a comprobarlo, vamos a abrir mi terminal y vamos a hacer un npx create next app. Eso sería suficiente para que el CLI, después de ser instalado, de forma temporal, nos comience a preguntar cuál es el nombre del proyecto, YouTube, y vamos a ver que está instalando ya por nosotros React, React DOM, Next, ESLint y todas las herramientas que Next ya nos ofrece Opinionated. Si yo entro a este proyecto nuevo que se llamó YouTube y abrimos el código, vamos a ver cuál es la estructura y vemos que aún existe la estructura Pages. Entonces, para poder trabajar con la carpeta App, todavía no nos lo ofrece de forma default el instalador oficial de Next. Lo que tenemos que hacer entonces, vamos a borrar la carpeta y vamos a correr otra vez el comando. Voy a hacerlo arriba para que sea más legible. Cuando yo corro el comando, tengo que agregar latest. Es decir, le tengo que indicar a Next que quiero la última actualización. Entonces, ahora sí, vamos a ponerle YouTube y debería preguntarnos un par de cosas más. La primera pregunta es si queremos usar TypeScript. Lo más recomendable es que sí. Que si queremos usar la linterna, claro que sí. Y si queremos usar Tailwind CSS. Esto es muy importante porque si Tailwind estaba luchando por defender su filosofía y colocarse arriba en el uso de frameworks de estilos, Next le está dando aquí un empujón, le está dando un RAI gratis increíble, ¿no? Entonces, habría que ver qué planean estos dos juntos. En fin, vamos a decirle que sí. Y por último, te pregunta si quieres utilizar el directorio source o no. Esta recomendación me parece interesante, porque mientras menos carpetas tengas, más sentido le haces a su forma de ruteo, a la forma de trabajar que están adoptando estos frameworks full stack, donde el propio archivo se convierte en configuración. Es decir, si tú pones una página dentro de determinada carpeta, pues es una página, se convierte en una ruta. No hay más configuración que el propio archivo. Entonces sí, vamos a deshacernos de la mayoría de las carpetas, vamos a simplificar nuestros proyectos. Entonces no queremos una carpeta source. Y aquí está la pregunta que ya aparece como recomendada, y es que ya te sugiere utilizar el ruteador app, ¿no? Que para entenderlo mejor, la carpeta app funciona como un ruteador. Entonces lo que realmente estamos aceptando es un ruteador nuevo, un router nuevo. Entonces le damos que sí y no queremos configurar nada más. Así que damos que no y vamos a esperar que las instalaciones se completen. Pero como estamos en YouTube, ya está listo. Entramos de nuevo a nuestra carpeta YouTube. Uy, se me queman los michotes. Ok, abrimos esto en nuestro editor de código y podemos observar lo siguiente. Lo primero que podemos observar es que ahora solamente tenemos dos carpetas. Aparte del Node Modules tenemos App y Public. Lo que hace muy obvio ahora dónde colocar las cosas, ¿sabes? Y dentro de App vamos a encontrar el primer layout y la primer página. Eso significa que ya no hay más carpetas, que aquí mismo dentro de App podemos tener rutas. Entonces la forma correcta de crear una ruta ahora con el App Router es creando una carpeta. La carpeta va a ser el espacio de la ruta, porque la ruta ahora puede tener muchos archivos que la acompañen. Entonces realmente la ruta es la carpeta. Le ponemos Blismo
Y dentro de Blismo, entonces va a empezar la configuración a base de archivos. No es otra cosa más que poner un archivo con un nombre predeterminado y Next va a saber para qué es. Por ejemplo, el primer archivo es page. Entonces, en mi ruta Blismo yo ya tengo una página y la página debería exportar por default. Vamos a ponerle una función. Va a exportar por default la página. Entonces, lo que devuelve es JSX Blismo. Entonces, ahí está mi ruta. Este código es la respuesta a una petición GET. Vamos a probarlo. Entonces, vamos a correr nuestro servidor npm run dev. También podemos observar que Next ahora está haciendo algunas compilaciones. Entonces, esto la primera vez puede tomar algo de tiempo. Vemos que la página default de Next ha mejorado bastante. Se ve ahora mucho más interesante, más cautivadora para un millennial. Pero lo que queremos ahora es visitar Blismo. Y ahí está Blismo. Y vemos que está utilizando los estilos globales y que la ruta funciona sin mayor problema. Y bueno, ahora que es estable, lo podemos utilizar con toda la confianza. Pero vamos punto por punto como habíamos quedado. Vamos a ver cómo podemos usar React Server Components. Es importante no olvidar que el equipo de Next.js trabaja de la mano con el equipo de React. Esto es un privilegio bastante importante. Les permite entender hacia dónde va el desarrollo de la librería para orientar el desarrollo del framework alineado. Entonces, este nuevo ruteador app de la carpeta app trabaja con componentes de servidor. Todo lo que escribimos en estas rutas es código de servidor y es importante tenerlo en mente. Y tiene muchas mejoras interesantes sobre la versión anterior. Por ejemplo, antes solamente podrías importar hojas de estilo globales a través de paquetes externos de npm. Y lo tenías que hacer en el root del cliente, en el anterior -app.js, donde se usaba React DOM. Ahora con el nuevo ruteador puedes importar cualquier hoja de estilo desde cualquier archivo en cualquier componente, lo cual es una gran mejora que puede pasar invisible. Esta segunda mejora es todavía más importante. En las versiones anteriores de Next, si tú querías hacer un server-side rendering, es decir, entregar desde el servidor la página renderizada, esto implicaba que los datos de la base de datos se los tenías que entregar al componente a través de esta función, getServerSideProps, que me parece es bastante común. La forma en la que Next hace esto obliga a tu aplicación a ser bloqueada hasta que la página entera sea hidratado. Y esto para nada es ideal. Con el nuevo App Router que está muy integrado con React Suspense, se pueden hidratar partes de la página de forma selectiva. Y esto es muy importante porque es lo que están haciendo los frameworks más modernos como Astro, como Remix. El paso siguiente a este, que de por sí ya es muy potente, el poder hidratar solamente algunas partes de la página, es el streaming. Y es que esta hidratación sucede todavía más rápido con streaming, lo que le da una percepción a nuestro usuario de instantaneidad que sí queremos. ¿Pero qué significa entonces que los componentes son de servidor y que además podemos utilizar Suspense? Eso significa que estamos escribiendo código del servidor. Y aunque seas un frontend, ahora estás escribiendo tu frontend en el servidor. El servidor es el encargado de crear eso que se le va a entregar al cliente. Entonces lo que estás escribiendo es backend. Y en la siguiente sección de este artículo justamente nos lo explica. Nos presenta también dos funciones nuevas que se llama getStaticProps y getServerSideProps, que son muy interesantes y vamos a hablar en un momento. Pero lo que quiero decirte es que ahora nuestras páginas, nuestros archivos son de servidor y eso significa que podemos hacer consumos, que podemos tener la confianza de que estamos en el backend y que podemos hacer uso de APIs del backend antes de responder a nuestro usuario con un componente del cliente. Y mira, quiero enseñarte qué significa eso. Ahora que nuestra página, que nosotros ya la vimos aquí, incluso voy a encerrarla en un div para comprobar que esto es Tailwind, como lo pedimos. Vamos a darle un grid y un place items en center, place content. Y si nos vamos al sitio, vemos que ahí está Blismo. Vamos a darle un min h screen para que ocupe todo el espacio de la pantalla. Y ahí está Blismo. Ahora, si yo hago esta función asíncrona, tengo la capacidad de utilizar await, ¿cierto? Entonces yo podría utilizar el API de Ricky Morty, que no me salga Ricky Martin. Ahí está. Vamos a la documentación y copiamos el link de los personajes. Esta API es súper fácil de usar, por eso todo el tiempo la utilizo. Vamos a guardar la URL en una variable. Ahí está.
Y podemos obtener la data a partir de res.json y también tenemos que hacer una await. Ups, aquí estoy agregando un símbolo de más. ¿Qué significa esto que estamos viendo aquí? No tenemos ninguna función get server nada. No tenemos separado, es un mismo archivo. Estamos trabajando con el componente de React. Pero debemos hacer un shift en cómo pensábamos estos componentes. Estos componentes los pensábamos en el cliente, los imaginamos que son animalitos que viven en un ecosistema del cliente, en el navegador, pero no más. Estos componentes ahora están en el servidor y pueden utilizar la data que el servidor acaba de conseguir esperándola, haciendo await. Entonces, yo sé que por ahí está la foto de Rick. Entonces vamos a entrar a data.results, vamos a entrar al índice 0 y vamos a utilizar image. Esta image yo la voy a utilizar en una etiqueta img, Rick, y el source va a ser este. Estoy utilizando la data que conseguí en estas dos líneas en el propio componente, pero como este componente es de servidor, es decir, puedo devolver una promesa a partir de un componente. Esto es válido en componentes de servidor. Entonces aquí tengo el warning de Next que me dice que no use IMG, que utilice su componente imagen que está súper optimizado. No lo dudo, pero ahora mismo me interesa solamente usar una etiqueta imagen. Vamos a ver entonces qué pasa. ¡Wow! Mi componente ha hecho un consumo y ha entregado un componente al cliente. Y en teoría esto no ha entregado ningún JavaScript. Vamos a ver si... Entonces vemos que la página se ha entregado con la imagen, con el link de la imagen. Y aunque Next ha instalado el JavaScript que necesita, vemos que la entrega completa de la página ha sido por parte del servidor. Bueno, ¿cómo podemos aprovechar esto? Esto lo podemos aprovechar haciendo una mala práctica. Y es que en lugar de encargarle a las páginas que consigan los datos, ahora se lo podemos encargar directamente a los componentes. Esto no necesariamente te va a gustar, ¿vale? Pero es algo que se puede hacer. Por ejemplo, vamos a crear una carpeta components dentro de app. Y vamos a crear este componente que va a llamar Rick Avatar.tsx. Entonces, como te imaginarás, este componente va a exportar una función asíncrona por default. Va a retornar el componente image de Next para que no llore. Y vamos a robarnos la lógica para conseguir la data. Guardamos y ahora sustituimos esta imagen por Rick Avatar. Vamos a copiar la URL que le falta también a Rick Avatar por acá. Entonces mira, aquí ya estamos utilizando un componente que sabemos de servidor. ¿Por qué? Porque estamos incrustándole un pequeño consumo. Entonces, cuando lo utilizamos en nuestra página, a pesar de que nuestra página sea síncrona y también sea de servidor, vamos a tener este warning que dice Rick Avatar no puede ser utilizado como un componente JSX. Porque lo que devuelve es una promesa. Y eso no es un elemento JSX válido. Esto tiene todo el sentido, lo que decíamos hace ratito de pensar en el cliente. Pero React ya nos ha dado una herramienta para lidiar con esto. Se llama suspense. Entonces le vamos a poner suspense acá, que va a venir de React. Y con este suspense vamos a encerrar a nuestro Rick Avatar. ¿Qué va a hacer suspense? Esperar el componente Rick Avatar. Entonces lo que vamos a hacer aquí es decirle qué hacer mientras espera. Y lo que hacer mientras espera se especifica en el fallback. El fallback puede recibir cualquier React Node. Así que pues por ahora solamente vamos a poner un span que diga cargando. Así. Voy a sustituir la imagen de Next por una etiqueta IMG. Ahora mismo no quiero configurar nada más. Entonces Rick Avatar queda así. Y el uso de Rick Avatar queda así dentro de un suspense. Con un fallback que dirá cargando. Esto en sí mismo ya es un paradigma. Ya es una especie de pattern. Ya es una manera de hacer React usando suspense. Vemos que a mi linterna le sigue sin gustar la promesa. Aunque ya estamos utilizando suspense. Aquí tengo que meter mano a la configuración de mi linterna. Que ya lo haré. Si quieres ver cómo lo configuro, déjame saberlo en los comentarios. Mientras tanto, vamos a ver si esto funciona. Y vemos que funciona. Vamos a cargarlo. Ahí está. Cuando yo cargo y le solicito con Command Shift R que vuelva a cargar las imágenes, vemos que hay un fallback que dice cargando.
Y bueno, con esto confirmamos entonces que estamos trabajando con componentes de servidor. Bueno, si seguimos bajando vamos a encontrar en esta entrada que también ya automáticamente Next hace su magia de dividir nuestro código para el cliente, para entregarlo por partes, para entregarlo donde se necesita. Las páginas que necesitan JavaScript en el cliente van a recibir su pequeño cachito de JavaScript y no se va a descargar toda la app. Además de que tenemos acceso a una nueva herramienta que se llama Dynamic. Esta nueva herramienta nos va a permitir hacer un lazy loading de un componente. Esto ya lo teníamos con React, con lazy, pero aquí Next lo quiere hacer todavía más dinámico. Es importante decir que lo que está pasando aquí es que el cliente solicita un componente al servidor y el servidor se lo entrega directamente y entonces lo puede usar. Esto va a suceder en el cliente. Es decir, ni siquiera se va a entregar cuando la página carga, sino que una vez que llegues al lugar donde se necesita ese componente, se va a consumir desde el servidor y se va a utilizar. No va a ser entregado desde el principio. Además de garantizarnos de que nuestros componentes de servidor no serán entregados al cliente. Siempre se quedará en el servidor. El ejemplo que nos da aquí es que está importando dos componentes, pero como este código sucede en el servidor, en esta decisión, cuando cualquiera de los dos componentes gana, el resultado se renderiza y se entrega al cliente, ignorando por completo al perdedor, ignorando al que no se utilizó. Esto no va a llegar al cliente si no es necesario. Y bueno, a grandes rasgos y de forma muy resumida, esto es parte de lo que me parece más importante de las actualizaciones de React, que es lo que está en estable. Habría que tomarnos el tiempo para hacer un videito más, a ver si quieres, déjame saber en los comentarios, para explorar estas funciones, Get Static Props y Get Server Side Props, que nos sirven para crear un tipo de renderizado. Hemos hoy escuchado últimamente mucho sobre Server Side Rendering, Server Side Static Generation, entre otras más. Y bueno, esta es la forma o la respuesta de Next para decirnos cómo conseguir un sitio estático. Y es que el Get Static Props va a conseguir la data desde la base de datos, pero una vez que la tiene va a crear un archivo estático, una respuesta estática. La segunda vez que se solicite esta respuesta no va a conseguir los datos, va a utilizar lo que ya tiene, a menos que cambie. Pero si tú quieres consumir los datos de tu base de datos cada que te piden la ruta, bueno, puedes utilizar el Get Server Side Props, que se va a ahorrar cualquier comparación, cualquier cache, y simplemente va a ir a buscar los datos a la base de datos. Yo te recomiendo que utilices Get Static Props. Esta es la forma más tradicional que tenemos en el desarrollo web, ¿no? Ir a consultar los datos en tiempo real. Pero también es la menos eficiente y la que le genera mucho más peticiones a tu base de datos. Me parece buena idea que empieces a tomarte el tiempo de pensar si los datos que entregas en una ruta deberían ser estáticos. Aún así, sabemos que Next.js ya está optimizado para hacer mucho cache de nuestras rutas, pero tener sitios estáticos también nos ayuda a publicar más fácil en serverless o en The Edge. En general, Next recomienda que utilicemos nuestros componentes de servidor con confianza y que hagamos los consumos que necesitemos. Sigue siendo up to the user, pero ahora no es tan rebuscado. Ahora simplemente haces un consumo directo en una función asíncrona. Hay espacio para muchas estrategias y hay espacio para que uses un administrador de estado en el backend incluso, pero también hay mucha más flexibilidad para que no te enrolles y te concentres en lo que quieres construir y no necesariamente en aprender la herramienta. Y ya está. Espero que este pequeño recorrido de las cosas nuevas de Next.js desde mi perspectiva te hayan ayudado a darle sentido a la tuya. Así que, sin más, yo soy Héctor Bliss, esto es Fixter Geek y nos vemos en el siguiente. Sí, recuerda que tengo prometidos 2 cursos sobre Next.js. Aquí te dejo el link en la descripción. Estoy trabajando en ellos. Van a salir en construcción con la primera parte y van a ser gratis para que puedas comenzar. Así que síguelos para que no te pierdas el estreno.